Estudiemos Lucas 4. Después de su bautismo, Jesús sale del Jordán a un lugar solitario para pasar comunión con el Padre por 40 días. Antes de iniciar su ministerio que concluiría con su muerte, Jesús necesitó fortalecerse espiritualmente. Todos debiéramos escoger y seleccionar períodos en los cuales debiéramos retirarnos a meditar y orar. ¿Cuán diferente sería nuestra vida si tan solo escogiéramos un día al mes en soledad con Dios? Y era tentado por el diablo, dice el verso 2. Cuanto mayor sea nuestro compromiso con Dios y más busquemos estar en armonía con Él, más el enemigo se enfurece y se las arregla para destruirnos. Job pasó por sus más duras pruebas cuando estaba caminando rectamente y no había tacha con él. Juan el Bautista, cuando se dispuso a preparar el camino del Señor, Saulo solo se convirtió en Pablo y la guerra empezó contra él. ¿Y qué decir de José, Daniel, Jeremías y todos los apóstoles? Y ahora dice Satanás, si eres hijo de Dios. El enemigo había escuchado las palabras del Padre después del bautismo de Jesús, cuando se lo identificó como hijo de Dios. Bajo esa premisa, Satanás le está exigiendo que haga alguno de los 3 milagros, tentándolo para que pecara y se descalificara como el Salvador de la humanidad. La tentación fue real en Jesús, si no, no hubiera sido tentación. Ahí el Salvador pudo sucumbir y perderse. Pero alabamos a Dios porque donde Adán fracasó, Jesús alcanzó la victoria. Jesús había encontrado fuerza y poder en la meditación y la oración. Además, había dedicado toda su vida a estudiar diligentemente las Escrituras. Por medio de ella había obtenido instrucción, conocimiento y un mapa que le impedía tomar el camino más corto y resbalar. Escrito está, fue la frase con la cual hizo frente a la tentación. Con la palabra basó toda su vida y su ministerio imitando a Jesús. Pablo hizo lo mismo. Encontró que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lucas ubica a Cristo inmediatamente en Galilea, ministrando a las personas, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Jesús dedica los sábados para enseñar. En una de esas visitas vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, dice acá Lucas. Una sinagoga era una iglesia pequeña a la que asistían los judíos en sábado. La parte central del culto era la lectura de una parte de la Biblia, del Antiguo Testamento, que en ese tiempo era la Biblia. Usualmente un rabino era el ministro encargado del sermón en la sinagoga, pero se le pedía a uno de los presentes que leyera el texto base del tema. En ese caso se le pidió a Jesús que tomara parte del culto y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Luego Lucas dice que Jesús enrolló el libro y se sentó. Por alguna razón, los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Jesús y no en el rabino que tendría que desarrollar el tema. Sin duda, el Espíritu Santo se encargó de crear el clima para dicho momento. Entonces, aprovechando ese espacio, Jesús procedió a explicar lo leído y estaban todos maravillados. Sus palabras conmovieron a los oyentes con un poder que nunca antes habían sentido. El flujo de la influencia divina quebrantó toda barrera. Sus corazones estaban movidos por el Espíritu Santo, respondieron con fervientes amenes y alabaron al Señor. El problema sucedió en el momento cuando Jesús aplicó el mensaje a los oyentes judíos. Él dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El tema estaba muy bonito y novedoso. Bien podía aplicarse a los desventurados y miserables gentiles. El texto hablaba de pobres, quebrantados de corazón, cautivos,
ciegos. Y esto bien podría describir la condición de los gentiles a los que Jesús había tratado en Capernaum. Pero Jesús no podía tratar así a los predilectos de Dios, a los hijos de Abraham, a los que gozaban de las bendiciones del Señor por ser el pueblo escogido. La lectura y la explicación estaba bien, pero la aplicación, según ellos, estaba desenfocada. Sabiendo que estaban airados contra él, Jesús les recordó la condición espiritual del pueblo en los días de Elías. Muchas viudas habían en Israel, dijo él, pero a ninguna fue enviado Elías, sino a una pobre viuda en Sarepta de Sidón. Y en otro periodo posterior el pueblo continuaba alejado de Dios y muchos leprosos podían ser sanados. Sin embargo, dijo él, ninguno de ellos fue limpiado, sino nada más aquel sirio Naamán. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo que los gentiles, los publicanos, las rameras, los extranjeros, los que tenían poca luz, estaban siendo más favorecidos antes que los que tenían muchos privilegios y vivían como si no los tuviesen. Nuestra situación delante de Dios depende no de la cantidad de luz que hemos recibido, sino del empleo que damos a la que tenemos. El mensaje de Cristo era claro. Mientras los gentiles tenían un corazón sensible y blando, los judíos se sentían exclusivos y favoritos de Dios. Eso los hizo orgullosos e insensibles a la necesidad de cambiar. Mis amigos, nunca debemos sentirnos satisfechos con nosotros mismos. Cada día debemos orar y pedir por una transformación, una renovación. En pleno sábado, durante el culto en la sinagoga, todos los adoradores se llenaron de ira. Se llevaron a Jesús a un despeñadero para asesinarlo después del culto de adoración. De no ser porque Dios lo evitó, hubieran logrado el propósito del diablo. Qué triste es adorar a Dios, mientras que a la vez se esté endiablado. Salir del templo para discutir con la familia después, observar normas y al mismo tiempo planificar hacer daño a otros. Así estaban las cosas en esa época. Permitamos que Dios transforme nuestras vidas mientras adoramos en nuestras iglesias. No sea que estemos yendo al templo y no se esté produciendo los cambios necesarios en nuestras vidas. Que pases un hermoso día.